Vamos a continuar explorando las propiedades que tiene la transformada de Fourier en tiempo discreto. Esa es una de las herramientas más importantes en el contexto de las telecomunicaciones, que la vamos a explorar más a fondo el próximo ciclo, cuando tengamos esa materia de procesamiento digital de señales, donde inclusive vamos a estudiar un mecanismo, un algoritmo que sirve para implementar este tipo de herramienta a través de un computador o de cualquier hardware, en particular digital. Entonces, la propiedad que estaba casi al final del segundo video que ustedes analizaron, es una propiedad que nos va a servir para simplificar el cálculo necesario para encontrar la salida de un sistema lineal invariante del tiempo. Entonces, todo el capítulo 2 nosotros nos encargamos de analizar lo que es un sistema LTI, donde teníamos un bloquecito que representaba este sistema, que era el sistema lineal invariante en el tiempo. Este sistema LTI estaba caracterizado por una respuesta al impulso. Aquí lo voy a escribir con la notación de una señal continua. Es exactamente la misma explicación para un sistema discreto. Entonces, una cierta entrada, venía este sistema LTI y teníamos por acá esta salida. Esta salida era calculada a través de la operación de la convolución. Entonces, la convolución, como ustedes ya han explorado a lo largo de este curso, es una herramienta que sirve justamente para encontrar la salida de ese sistema LTI. Esa convolución tiene algunas operaciones que en el contexto discreto, que es lo que tiene que ver este capítulo, la salida de este sistema está definida como un sumatorio de la entrada en función de una nueva variable k y la respuesta al impulso puesta en función de esa variable k, pero reflejada y desplazada. N menos k para todo valor de k. Entonces aquí están involucradas algunas operaciones. La primera, como ustedes pueden ver, necesito un reflejo, necesito un desplazamiento, necesito un producto, y a ese resultado del producto de estas dos funciones tengo que hacer una sumatoria a lo largo de todos los valores para la cual estas señales se traslapan. Entonces, de esa manera yo podría encontrar la salida del sistema LTI utilizando la convolución, que en este caso particular es denominada suma de convolución, aunque más adelante simplemente se simplifica como convolución. Entonces, todo ese proceso de poner en función de k, reflejar, desplazar, multiplicar y sumar, se simplifica si utilizamos las herramientas del análisis de Fourier. Y justamente esa herramienta se denomina propiedad de convolución. Entonces vamos a ver cómo esa propiedad de convolución, que es la operación que está indicada aquí, es simplificada utilizando estas herramientas del análisis de Fourier. Es muy similar a esa propiedad de convolución que vimos en el caso de las señales continuas. Muy similar, donde la convolución en el dominio del tiempo se convierte en el producto de las transformadas en el dominio de la frecuencia. Entonces, todo ya en el dominio de la frecuencia se vuelve algo estrictamente algebraico, que simplifica muchísimo el cálculo del resultado de la salida de ese sistema LTI. Antes de comentar esta propiedad, este sistema LTI es un modelo que me sirve para, en caso de un sistema de comunicaciones, poder representar lo que es el canal de comunicaciones, los filtros que existen en el receptor y algunos otros sistemas que se pueden modelar como si fuesen lineales e invariantes al tiempo. Entonces, todas estas propiedades van a estar directamente involucradas en el análisis de un sistema de comunicaciones más adelante. La propiedad de convolución es muy sencillita. Dice que si yo tengo la convolución de dos señales en el tiempo que generan esta señal y de n, que viene de convolucionar x de n con la respuesta al impulso h de n en el dominio de la frecuencia, esta convolución que ya vimos que es desplazamiento, multiplicación, suma a lo largo de todo el intervalo, se transforma en el producto de las transformadas de la entrada al sistema y la respuesta al impulso. Entonces aquí tengo la transformada de la entrada multiplicada por la transformada
de la respuesta al impulso. Y esta transformada de la respuesta al impulso que está aquí, similar al caso continuo, tiene un nombre particular que se denomina respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia. Entonces, la definición de lo que es la respuesta en frecuencia, muy sencillo. Si yo calculo la transformada de Fourier de la respuesta al impulso de mi sistema LTI, eso me va a dar una función h de e a la j omega que se denomina respuesta en frecuencia, que justamente es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Entonces, una manera alternativa de nombrar esta propiedad de convolución es que yo puedo encontrar el espectro de la salida multiplicando el espectro de la entrada por la respuesta en frecuencia. Es una manera inclusive hasta más común de describir esta propiedad. Esta respuesta en frecuencia, que ustedes la están observando aquí, como transformada de Fourier de la respuesta al impulso, es similar a la respuesta en frecuencia que vimos en el caso continuo. La transformada de Fourier de la respuesta al impulso HDT continuo también se denomina respuesta en frecuencia. Un poco más adelante, cuando exploremos las otras transformadas que extienden este análisis para sistemas que son no estables, por ejemplo, la transformada Z para la parte discreta y la transformada Laplace por la parte continua. Esta respuesta en frecuencia cambia de nombre y se conoce como función de transferencia, que ustedes posiblemente ya la hayan visto en su curso de circuitos y más adelante también la van a utilizar en su curso de radiofrecuencia. Entonces, es una transformada de nuestra respuesta al impulso que caracteriza a este sistema LTI. Entonces, noten que es muy similar esta propiedad a la que vimos en la parte continua, la propiedad de convolución. Y eso transforma esta operación de aquí, que son productos, desplazamientos y sumas, en algo que es estrictamente algebraico, que es un producto. Es una de las aplicaciones interesantes que tiene en cuanto a simplificar el número de cálculos en la determinación de la salida de un sistema que es lineal invariante en el tiempo. Nos vamos a hacer un pequeño ejemplo relacionado con esta propiedad. Entonces, este es el ejemplo 5.11. Y en este ejemplo 5.11 nosotros vamos a tener la siguiente respuesta al impulso. La respuesta al impulso h de n es la función delta con un cierto desplazamiento n sub 0. Este valor de n sub 0 aquí es genérico. Si n sub 0 es positivo, es un impulso desplazado a la derecha. Si es que este n sub 0 es negativo, es un desplazamiento del impulso hacia la izquierda o un adelanto. Yo quiero saber cuál es la respuesta en frecuencia de este sistema. Respuesta en frecuencia. Entonces, recordemos que este aquí es la respuesta al impulso y quiero encontrar la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia es la transformada de Fourier de esta señal respuesta al impulso, que me da la función h mayúscula de e a la j omega. Eso es igual si aplicamos aquí la ecuación que me sirve para encontrar esta transformada de Fourier. Aquí vendría la señal x de n, que en este caso, h de n, que en este caso es delta de n menos n sub 0, por e a la menos j omega n para todo n. Entonces recordemos que esta notación que estoy colocando aquí, simplemente con un n, es una simplificación que quiere decir para todo n, que es lo mismo decir que n desde menos infinito a más infinito. Entonces es simplemente una notación simplificada. Entonces aquí aplicamos esa propiedad que vimos con ustedes de la propiedad de filtrado, que dice que cuando una señal es multiplicada por un impulso desplazado, es la señal evaluada en el desplazamiento veces el impulso. Entonces podemos escribir por aquí, por ejemplo, si yo tengo que x de n se multiplica, esta es la propiedad que vamos a aplicar, por un impulso que ha sido desplazado. Esto es igual a la señal evaluada en el desplazamiento multiplicado por el impulso. Que es justamente el caso que tenemos aquí, que es una señal que se multiplica, una señal, en este caso la exponencial, que se multiplica por este impulso desplazado. Entonces aplicamos esta propiedad, vamos a tener que evaluar esta señal en el desplazamiento que es e a la menos, que es n sub 0. Entonces tendríamos aquí sumatorio para todo n de este impulso
Y aquí aplicamos la propiedad que quedaría E a la menos J omega N sub 0. Como este es un sumatorio en función de N, y aquí ya no tengo nada que esté en función de N en esta exponencial, esto sale fuera. Y lo que me quedaría dentro es simplemente el sumatorio de un impulso que ha sido desplazado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos este impulso ubicado aquí, ustedes pueden ver que si vamos sumando desde izquierda hacia derecha, el resultado siempre va a ser igual a 1. Entonces, esto me da como resultado simplemente E a la menos J omega N sub 0, que es justamente la respuesta en frecuencia de este sistema. Una de las características que ustedes pueden observar en este resultado es que tiene una magnitud unitaria para cualquier valor de la frecuencia. Recordemos que un número complejo, vamos a suponer que Z es un número complejo, pues se representa de dos maneras, con una representación rectangular o cartesiana y una representación polar. Entonces, la parte rectangular es parte real, parte imaginaria, y la parte polar es magnitud y fase. Por ejemplo, sería 4 elevado a la J2, por ejemplo. Entonces, este valor que multiplica aquí el exponencial es la magnitud, y este de aquí es la fase. Una representación de este número complejo. De hecho, lo podemos poner aquí en un gráfico, se puede colocar las dos representaciones. Si este es mi número complejo, aquí tendría la parte real, acá tendría la parte imaginaria. Y si lo quiero poner como una representación polar, aquí tendría la fase. Y toda esta dimensión de aquí sería la magnitud. Entonces, por ejemplo, aquí tendría una magnitud de 4 y una fase de 2, por ejemplo. Bien, entonces una de las características que tiene esta solución que está aquí es que tiene una magnitud unitaria para todo valor de omega. Ustedes pueden ver que aquí está este 1 que no se escribe. Y también vemos que tiene una fase que es lineal con la frecuencia. Si esta de aquí es la frecuencia, aquí tenemos esta fase que es lineal con respecto a la frecuencia. Es lineal con respecto a la frecuencia. Entonces, ¿cómo sería la salida de un sistema que tenga esta respuesta al impulso visto desde la perspectiva de la frecuencia? Entonces, originalmente vimos que un sistema LTI caracterizado con una respuesta al impulso, yo calculo la salida utilizando la operación de la convolución entre la entrada y la respuesta al impulso. En el análisis de Fourier, calculo el espectro de esta señal de entrada, calculo la respuesta en frecuencia, y la salida en el dominio de la frecuencia está dado por el producto del espectro de la señal de entrada por esta respuesta en frecuencia. Y para este ejemplo en particular, tendríamos nosotros este tipo de salida, E a la menos J omega N sub 0, que es este resultado que hemos obtenido aquí, multiplicado por X de E a la J omega, que es el espectro de la señal de entrada. Entonces, ustedes pueden observar que aquí está como resultado lo que es esa propiedad de desplazamiento del tiempo que vimos nosotros más adelante, que mantiene la misma magnitud de la señal de entrada, pero tiene un cambio de fase que es lineal, un cambio de fase que es lineal. Sigamos con otro ejemplo relacionado con esta propiedad. Bueno, el ejemplo 5.12. Ejemplo 5.12, este es el trata su filtro paso bajo sideal en el dominio discreto. Ese lo hacen ustedes, que es apenas una integral, es muy sencillito, y el análisis inclusive es un poco más sencillo porque tenemos aquí una señal que es rectangular en el tiempo y el espectro va a ser la función sinc. Vamos con el siguiente ejemplo. Este lo hacen ustedes en la casa. Y sigamos con el siguiente ejemplo, que es el 5.13. Entonces, en este ejemplo tengo que una respuesta
la respuesta al impulso de un cierto sistema LTI es una exponencial alfa a la n por U de n, con la característica de que el módulo de alfa es fraccionario. Recuerden que este tipo de notación de aquí con el valor absoluto es una manera simplificada de escribir un intervalo, que significaría que alfa es menor que 1 y mayor que menos 1. Es decir, es un valor fraccionario que es este valor de alfa que esté aquí. Entonces nosotros podemos ver que esta función h de n es una exponencial que es decreciente. Si es que es positivo, decrece hacia la derecha, y si es que es negativo, va decreciendo alternando los valores dependiendo si el exponente es par o impar. Y la entrada de este sistema es también una exponencial beta a la n, U de n, con una restricción similar, que este valor de beta también es fraccionario. Es decir, va a tener un rango similar al valor de alfa. Entonces queremos saber cuál es la salida de este sistema. Si lo hacemos con el análisis que vimos en el capítulo 2, que es a través de la suma de convolución, aquí vamos a tener que dibujar las señales, poner la función de k, a cualquiera de las dos señales la tenemos que reflejar, desplazar, multiplicar esas dos señales, sumar en el intervalo donde las señales se traslapan y encontrar la salida de este sistema utilizando la convolución. Y aquí nos vamos a ir por el camino de usar la propiedad de convolución. Entonces tengo que sacar el espectro de esta señal, que ya sabemos que es la respuesta en frecuencia, y tengo que sacar el espectro de esta señal que está acá. Como aquí tenemos un resultado de un ejercicio que ya se realizó previamente, donde la transformada de Fourier en una exponencial tiene la siguiente forma: h de e a la j omega, que es mi respuesta en frecuencia, es 1 dividido para 1 menos alfa e a la menos j omega. Y como esta es una señal de la misma naturaleza, que es una exponencial decreciente, el espectro de la señal de entrada es igual 1 sobre 1 menos beta e a la menos j omega. Como les comenté, este resultado ya fue calculado previamente, entonces no es necesario volver a realizar el cálculo. Inclusive ustedes pueden ir a las tablas de transformadas que están en el libro y rápidamente encontrar este resultado que está aquí. Entonces, ¿cuánto vale la salida de este sistema LTI en el dominio de la frecuencia? Si aplicamos la propiedad de convolución, es muy sencillo, que dice que es el producto del espectro de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia. Y hacemos el producto de estas dos señales, que quedaría 1 dividido para 1 menos alfa e a la menos j omega, 1 menos beta e a la menos j omega. Entonces ya tenemos aquí la salida en el dominio de la frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la salida en el dominio del tiempo? Aplicar lo que es la transformada inversa. Y para encontrar la transformada inversa, para obtener la salida en el dominio del tiempo, aplico la transformada inversa de este resultado que tengo aquí. Y para aplicar la transformada inversa vamos a utilizar el mismo método que usamos en el caso de la transformada Fourier continua, que es la expansión en fracciones parciales. Eso que está en el apéndice. Entonces, el método aquí para conseguir esta operación va a ser expansión en fracciones parciales. Es un método que está bastante extendido y desarrollado en lo que es el apéndice. Entonces ahí ustedes pueden consultar cómo se realiza este procedimiento, que en realidad es algo estrictamente álgebra, que es algo muy, muy sencillito. Y como es similar al que utilizamos en la parte continua, ustedes van a darse cuenta que tiene algunas cuestiones que son estrictamente algebraicas. Nada complicado realizar este método para encontrar la transformada inversa. Entonces vamos a realizar este método. Entonces vamos a tomar esta expresión de aquí y la vamos a expandir en fracciones parciales. Similar al caso continuo, aquí vamos a aplicar una simplificación, que de hecho ustedes lo pueden obviar, pero yo lo hago para que sea más fácil escribir
valores de estas fracciones parciales. Entonces, esa simplificación es que e a la j omega, esa que ustedes observan aquí, la voy a reemplazar con una única letra que es v. Entonces, en lugar de tener y de e a la j omega, voy a tener y de v. Es apenas una simplificación. Inclusive, conforme ustedes hagan los ejercicios, ya no va a ser necesario que hagan esa simplificación, pero para el caso de mostrar este método, es un poco útil. Entonces, y de v, siendo que v es e a la j omega, es 1 sobre 1 menos alfa v, multiplicado por 1 menos beta v. Y esto de aquí lo vamos a expandir en fracciones parciales con un valor de a que lo vamos a determinar 1 menos alfa v, más un valor de b que lo vamos a determinar 1 menos beta v. Entonces, esa expansión en fracciones parciales nos sirve para encontrar los valores de a y b. Y una vez que los encontremos, aplicamos la propiedad de linealidad y sacamos la transformada inversa de este valor de aquí, utilizando las tablas o resultados previos, y la transformada inversa de este otro valor de acá, igual utilizando tablas o resultados previos, y luego lo sumamos por esa propiedad de linealidad. Entonces, para encontrar el valor de a es muy sencillito. Tomo el denominador, 1 menos alfa a la v, la multiplico por esta expresión de aquí, y una vez que haga ese producto, ese resultado lo voy a evaluar en el valor donde este denominador de aquí se hace 0. El valor donde ese denominador de ahí se hace 0 es cuando v vale 1 sobre alfa. Vamos a probar este último paso que hemos hecho aquí. Entonces, vamos a escribir solamente acá 1 menos alfa v, lo tiene que ser igual a 0. Y para que ese valor sea igual a 0, este valor de v tiene que ser igual a 1 menos alfa. Entonces, 1 menos alfa, 1 menos alfa, para que sea igual a 0. Entonces pueden ver que queda 1 menos 1, 0, ¿no? Entonces, apenas un despeje. Entonces, de esa manera ya encuentro este valor de a de aquí. Y para encontrar el valor de b es un procedimiento muy similar. Entonces, para encontrar el valor de b, lo que hago es tomar el denominador, que es 1 menos beta v, multiplicarlo por y de v y evaluarlo en el valor de v donde ese denominador se hace 0. Y ese denominador se hace 0 en el valor de v igual 1 menos beta. Entonces puede hacer un procedimiento similar a este de aquí, ver que ese valor es igual a 1 sobre beta. Entonces una vez que se realice este producto y se haga esta evaluación, este resultado de aquí es igual a alfa sobre alfa menos beta. Y aquí debajo me queda menos beta sobre alfa menos beta. Entonces ya he determinado cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces vamos a escribir esos resultados acá. Entonces el valor de A es alfa sobre alfa menos beta dividido por 1 menos alfa V más, ¿cuánto vale el valor de B? Menos beta sobre alfa menos beta sobre 1 menos beta V. Noten que este es un procedimiento estrictamente algebraico. Aquí no tenemos que hacer esas operaciones que realizamos en la convolución de poner en función de k, multiplicar, desplazar y sumar. Todo es estrictamente algebraico. Voy a pasar para acá. Entonces, si aquí sacamos factor común, ustedes pueden ver que puede salir para afuera 1 sobre alfa menos beta. Y aquí me quedaría alfa sobre 1 menos alfa v menos beta sobre 1 menos beta v. Y aquí utilizo los resultados previos o puedo inclusive utilizar las tablas que están en el libro para sacar esto de aquí es una constante. Entonces las constantes pasan directo a las transformadas, simplemente es un número. Y voy a sacar la transformada inversa de esta porción de la ecuación y la transformada inversa de esta otra porción. Y luego aplico linealidad. Recordemos que este es y de v, siendo que v es e a la j omega. Entonces ya pusiéramos en función de e a la j omega nuevamente. Nos quedaría aquí 1 sobre alfa menos beta. Aquí tenemos alfa sobre 1 menos alfa. Ahora v es e a la j omega menos beta sobre 1 menos beta e a la menos j omega.
Y aquí aplicamos la transformada inversa utilizando la propiedad de linealidad. Entonces, aplicamos aquí propiedad de linealidad para determinar que la salida en el dominio del tiempo, esta como es una constante, pasa directo. 1 sobre alfa menos beta. Y aquí saco la transformada inversa de esta señal de aquí, que es, bueno, de hecho, inclusive este alfa puede salir fuera de la ecuación, lo puedo poner acá. Pongámoslo dentro. Quedaría aquí alfa a la n, u de n, menos beta por beta a la n, alfa. El valor de la constante, dejémoslo fuera, u de n. Entonces, si simplificamos esto de aquí, aún más me va a quedar aquí afuera 1 sobre alfa menos beta. Noten que aquí tengo el producto de dos exponenciales que tienen la misma base, lo que voy a tener como resultado es la misma base con los exponentes sumados. Aquí tengo alfa de n más 1, u de n menos beta, lo mismo acá, ¿no? Beta por beta a la n más 1, u de n. Y ya tenemos la salida en el dominio del tiempo. Entonces, noten que hemos realizado el mismo procedimiento que hicimos en el capítulo 2 cuando realizamos la convolución de estas dos señales. Y aquí lo hemos hecho utilizando las herramientas del análisis de Fourier y todo es un procedimiento estrictamente algebraico, es un procedimiento estrictamente algebraico. Vamos con la propiedad de multiplicación. Esta propiedad de multiplicación también es similar a la propiedad de multiplicación que vimos en tiempo continuo, que cuando las señales se multiplican en el dominio del tiempo, en frecuencia convolucionan sus espectros. Entonces vamos con esta propiedad de multiplicación. Entonces es muy sencilla esta propiedad. Dice que si yo tengo dos señales que en el dominio del tiempo se multiplican, en frecuencia esas señales van a convolucionar. Vamos aquí a realizar el procedimiento para determinar esta propiedad porque es un camino que suele utilizarse en algunos ejercicios. Los reemplazos que vamos a hacer aquí. Entonces, una cierta señal y de n es resultado del producto de una señal x1 de n por x sub 2 de n. Entonces, observemos eso, que queden el producto de dos señales en el dominio del tiempo. Voy a sacar el espectro de esta señal de aquí. Si saben que para sacar el espectro aplico lo que es la ecuación de síntesis de la transformada de Fourier. Entonces, para sacar el espectro de esta señal, que sería en y e a la j omega, es el sumatorio para todo n de y de n por e a la menos j omega n, que es esta y de n que está aquí. Aquí reemplazo cuánto vale y de n con este producto de aquí. Entonces, sumatorio para todo n, x1 de n por x sub 2 de n por e a la menos j omega n, e a la menos j omega n. Entonces, esta señal de aquí tiene una representación a partir de su espectro. Y esta señal de aquí es igual a 1 sobre 2pi integral sobre cualquier intervalo de 2pi. Ya sabemos que esta integral sobre cualquier intervalo de 2pi porque el espectro de una secuencia discreta es periódico con periodo 2pi, entonces solamente tenemos que hacer la integración sobre cualquier intervalo de 2pi. El espectro de esta señal x sub 1 e a la j teta, que voy a utilizar teta para, de hecho puedo utilizar cualquier variable, e a la j teta n, la ecuación original tiene el omega minúsculo, pero aquí voy a utilizar teta, cualquier variable me sirve para representar la frecuencia. Entonces voy a coger
y en lugar de escribir x sub 1 de n, voy a escribir toda esta representación. Entonces, y de e a la j omega es igual sumatorio. Entonces, este x sub 2 de aquí lo voy a poner acá adelante. Para todo n. X sub 2 de n. Y aquí voy a introducir x sub 1, pero escrito de esta manera que está aquí. Entonces, aquí queda 1 sobre 2pi, integral sobre cualquier intervalo de 2pi, de x sub 1 e a la j teta, por e a la j teta n de teta. Y esta otra porción de la ecuación, e a la menos j omega n. E a la menos j omega n. Luego lo que vamos a hacer es intercambiar el orden de la sumatoria y la integral. Porque lo que tengo aquí dentro, en toda esta ecuación de aquí es un producto. Entonces puedo cambiar este sumatorio con este integral. Es decir, reordenar esta ecuación. Factores, no importa cuál es el orden de esos factores, sigo teniendo el mismo resultado. Entonces, reordenando y de e a la j omega, a este de aquí lo voy a sacar. Recordemos que esta integral es con respecto a teta. Eso hay que tener presente en este reordenamiento que vamos a hacer aquí. Entonces, esto como es una constante, el 1 sobre 2pi lo voy a colocar afuera. 1 sobre 2pi lo coloco afuera. Integral sobre 2pi, saco ahorita la integral. X sub 1 de e a la j teta. Y todo lo que me quede lo voy a colocar dentro de este corchete sumatorio para todo n de x sub 2 de n e a la menos j omega menos teta. Noten que aquí es el resultado de este exponencial con este exponencial a la misma base. Se suman los exponentes. En este caso queda menos j omega menos teta n de teta. Observemos que lo que tenemos aquí dentro de estos corchetes es el espectro o la transformada de Fourier de esta señal, pero con este tipo de frecuencia. Es decir, que lo que voy a tener es que lo que está dentro de este corchete es el espectro de la señal x sub 2, pero con un desplazamiento en frecuencia de teta. Recuerden que tenemos que el desplazamiento en el tiempo producía un cambio de fase en frecuencia, y lo inverso también, que el desplazamiento en frecuencia tiene un cambio de fase en el tiempo, que es justamente lo que está indicado aquí en esta exponencial. Entonces, como resultado, lo que voy a tener es que el espectro de esta señal es esta constante 1 sobre 2pi, integral sobre cualquier intervalo de 2pi, que es este integral de aquí, de x sub 1 e a la j teta por x sub 2 e a la j omega menos teta de teta, que es este término que está aquí. Y lo que ustedes observan en este resultado es la convolución del espectro de x sub 1 con x sub 2. Recordemos cómo era la ecuación de la convolución en el dominio del tiempo para que sea más sencillo observar que este resultado es una convolución en frecuencia. Entonces, en el dominio del tiempo nosotros teníamos que la convolución era la integral de menos infinito a más infinito de x en función de tau por h en función de t menos tau de tau. Entonces, este t de aquí vendría a ser las veces de tau y este de aquí vendría a ser las veces de t menos tau. Aquí es de tau, por favor. Es decir, que lo que representa este resultado de aquí es la convolución. Vamos a escribirlo acá. Bueno, este es un factor de 2pi y por acá tengo la convolución de x sub 1 con x sub 2. Y con esto queda mostrado que el producto de dos señales en el dominio del tiempo corresponde a la convolución de sus espectros en el dominio de la frecuencia. La convolución de sus espectros en el dominio de la frecuencia. Entonces, es muy similar a la propiedad que vimos con ustedes en la parte continua, donde dos señales se multiplicaban en el dominio del tiempo y convolución en
frecuencia, sus espectros, y en una parte que corresponde a un sistema de comunicaciones que es el mezclador, que sirve para una señal que está en banda base, se vaya a banda pasante, usted multiplica la señal por un coseno con una cierta frecuencia, y usted va a ver en el dominio de la frecuencia cómo ese espectro se desplaza. Entonces ahí ustedes van a encontrarse otra vez con esta ecuación que está aquí, que es la propiedad de multiplicación de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Entonces, hay un ejemplo que está en el libro que es similar al que hicimos en la parte continua, que es el ejemplo 5.15. Entonces, en este ejemplo 5.15 es el producto de dos señales sinc. Entonces, tengo por aquí que esta señal x de n es igual al producto de una cierta señal x sub 1 por una cierta señal x sub 2 de n. Y esta señal aquí es una señal sinc y esta de aquí también es una señal sinc. Como aquí existe el producto en el dominio del tiempo, lo que vamos a ver en frecuencia es la convolución de sus espectros. Entonces, una señal sinc en el tiempo, en frecuencia, es una onda rectangular que es periódica. Ustedes ya saben que esto es justamente por esa característica de periodicidad que tienen los espectros de las señales discretas. Entonces, en el dominio de la frecuencia, va a convolucionar con el espectro de la otra señal sinc. Y la convolución de estos espectros rectangulares da como resultado una señal que es de formato triangular o trapezoidal, dependiendo cuál es la duración de estas señales que aparecen aquí. Entonces, ese ejemplo 5.15 es muy parecido a uno que hicimos en el capítulo 2, donde hacíamos la convolución de dos señales que eran rectangulares, que nos daba un espectro, que nos daba un resultado de una señal triangular o nos daba una señal trapezoidal, dependiendo de la duración de esas dos señales. Entonces, eso ustedes se van a encontrar en el ejemplo 5.15. Y vamos con la otra propiedad de la dualidad, que esta propiedad de la dualidad es la que estaba al final del segundo video que ustedes revisaron. Esta propiedad de dualidad en el libro de Shawn tiene múltiples ejercicios porque la simplifica a una ecuación donde se intercambia tiempo y frecuencia y se hace por ahí un ajuste en las amplitudes. Y lo que nos dice esta propiedad es que cuando usted conoce un par de transformadas, puede conocer o existe un par dual con tiempo y frecuencia intercambiados. Entonces, la propiedad de dualidad la podemos aquí bosquejar rápidamente porque es relativamente sencillo. Entonces, en el dominio del tiempo, usted tiene una señal que es... aquí voy a dibujar estos espectros continuos, claro, son discretos. Tiene una señal que es, en este caso, un formato rectangular. En el dominio de la frecuencia, usted puede tener una señal que sea sinc, formato sinc. A través de esta propiedad dice que si en el dominio del tiempo usted tiene una señal similar a esta de aquí, es decir, con un formato sinc, por dualidad, en frecuencia va a tener una señal con espectro rectangular. Es un ejemplo casi que aparece de manera frecuente en el diseño de filtros, sobre todo filtros que son ideales. Si hacemos un ejemplo un poco más intuitivo, decimos, por ejemplo, que si en el dominio del tiempo tengo una señal que es triangular y su espectro en el dominio de la frecuencia es, vamos a poner, circular. Si acá tengo una señal que tiene un formato circular en el dominio del tiempo, por dualidad en el dominio de la frecuencia voy a tener una señal que es triangular. Entonces, esta propiedad es muy sencilla, que dice que por cada par de transformadas, noten que aquí está un par de transformadas, existe un par dual con tiempo y frecuencia intercambiados. Es lo que nos dice esa propiedad de dualidad. Es relativamente sencilla. Como les digo, en el libro de Shawn hay una ecuación que inclusive la simplifica, simplemente cambia, en una única ecuación intercambia tiempo, frecuencia y es un escalamiento de las amplitudes y listo. Entonces,
Estas serían todas las propiedades. Aquí vamos a hacer la primera pausa. Luego de eso vamos a analizar un poco cómo se utilizan las tablas de transformadas que están en el libro y tablas de propiedades, y vamos a resolver un sistema de ecuaciones de diferencias que caracteriza un sistema LTI utilizando estas herramientas del análisis de Fourier. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa. Bien, entonces vamos a resolver una ecuación de diferencias utilizando estas herramientas de Fourier. Vamos. Bien, entonces la idea es muy sencilla. Yo tengo un sistema LTI, lineal invariante del tiempo. Es aquel que exploramos en el capítulo 2 a través de la zona de convolución, un análisis que fue hecho exclusivamente en el dominio del tiempo. Entonces, este sistema LTI tiene una cierta entrada, que es una secuencia discreta. Viene aquí esta respuesta al impulso que caracteriza este sistema. Y tengo por acá la salida o respuesta del sistema, que es calculada a través de la operación de la convolución entre la entrada y la respuesta al impulso. Este sistema LTI puede ser descrito con una ecuación de diferencias. En el caso continuo, recuerden que nosotros caracterizamos al sistema con una ecuación diferencial. Ustedes van a tener un curso completo de métodos para resolver esas ecuaciones diferenciales. Un método que comentamos en el capítulo 2 era ese método de encontrar una respuesta homogénea y sumarle una respuesta particular, que es uno de los métodos. Aquí, el método que se utiliza en el dominio del tiempo para resolver una ecuación de diferencias, que por ejemplo puede ser este de aquí. Y de n menos 2 más y de n es igual a x de n. Este es un ejemplo sencillito de una ecuación de diferencias. La ecuación de diferencias caracteriza a este sistema, LTI, y el método para resolver esta ecuación de diferencias en el dominio del tiempo se conoce como método de recursividad. A través de unas condiciones iniciales, asumiendo que el sistema es causal, yo puedo ir determinando cuánto vale la salida del sistema con esta ecuación. Ahora, con el análisis de Fourier, es mucho más sencillo porque lo que hago es sacar la transformada de Fourier de ambos lados de esta ecuación y reordenarlo utilizando la propiedad de convolución para extraer lo que es la respuesta en frecuencia. Una vez que tenga la respuesta en frecuencia, con la transformada inversa puedo encontrar lo que es la respuesta al impulso del sistema, que es justamente lo que lo caracteriza a este sistema, esta respuesta al impulso. Entonces, este de aquí es un ejemplo sencillo de una ecuación de diferencias. ¿Y qué hace una ecuación de diferencias? Caracterizar un sistema LTI de manera implícita. Para que sea caracterizado de manera explícita, tengo que resolver esta ecuación. Entonces yo puedo generalizar esta ecuación de diferencias a un orden n. En particular es una ecuación de diferencias con coeficientes constantes. Entonces yo puedo generalizar esta ecuación y tendría por acá la salida y sus versiones previas. Entonces tendría aquí sumatorio desde k igual a 0 hasta n mayúscula, que va a ser el orden. El orden me lo va a dar la mayor desplazamiento que tenga. La salida en este caso es del segundo orden. Entonces aquí tendría el coeficiente constante a sub k por y de n menos k. Es igual sumatorio, k igual a 0 hasta m. Y acá tengo el coeficiente que acompaña a la salida y sus versiones previas. Entonces, esta es una ecuación de diferencias de orden n. El orden da el mayor atraso que tiene la señal de salida. Entonces yo puedo utilizar aquí la propiedad de convolución que vimos al inicio de esta clase para resolver esta ecuación, determinar la respuesta en frecuencia y con la transformada inversa encontrar la respuesta al impulso del sistema. Entonces, si nosotros recordamos la propiedad de convolución, dice que la convolución en el dominio del tiempo, que es la ecuación que estoy escribiendo aquí, en el dominio de la frecuencia corresponde al producto de sus espectros, que es el espectro de la señal de entrada
multiplicado por el espectro de la respuesta al impulso aquí. Y hay unos con ustedes que tienen un nombre particular que se denomina respuesta en frecuencia. Entonces, como esto de aquí es una operación estrictamente algebraica del producto de dos espectros, yo puedo despejar la respuesta en frecuencia y expresarla como el espectro de la señal de salida dividido para el espectro de la señal de entrada. Y si a esta señal de aquí yo le saco la transformada inversa, lo que voy a calcular es la respuesta al impulso. Entonces, el fin de esta ecuación de diferencias, que describe el sistema de manera implícita, describe la relación entre entrada y salida del sistema de manera implícita. Con esta herramienta yo puedo determinar cuál es la función que lo caracteriza, que es la respuesta al impulso. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta ecuación de aquí y vamos a calcular la transformada de Fourier a ambos lados. Vamos a calcular la transformada de Fourier a ambos lados. Noten que aquí vamos a encontrarnos con una de las propiedades que vimos en uno de los videos, que es el espectro de una señal que ha sido desplazada. Ustedes ya saben que una señal que es desplazada tiene el mismo espectro, simplemente aparece multiplicado ahí por una exponencial, cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento, y la otra propiedad es la de la linealidad. Así que tengo la suma de señales en el dominio del tiempo. Al calcular su espectro voy a tener la suma de los espectros de cada una de esas señales. Entonces, si calculamos el espectro a ambos lados de esta ecuación, vamos a tener como resultado sumatoria a sub k. Recuerden que ese a sub k es un coeficiente que es constante, o sea, es un número simplemente. Y tengo por aquí la transformada de Fourier de y de n menos k, que va a ser igual a sumatoria, que igual a 0 hasta m de estos coeficientes b sub k, transformada de Fourier de x de n menos k. Entonces aquí aplicamos esa propiedad, que es el espectro de una señal que ha sido desplazada en el tiempo. Y eso me da como resultado este coeficiente, que es una constante directa. Y aquí me queda el desplazamiento. Noten que aquí es k. Entonces voy a tener aquí e a la menos j k omega por el espectro de la señal y k similar, que igual a 0 hasta m. Es una constante. Y acá tengo el espectro de una señal que ha sido desplazada en el tiempo, que me queda simplemente e a la menos j k omega. Vean que el desplazamiento es k, por eso aquí está k, por x de e a la j omega. Observen que este sumatorio es función de k y este espectro de aquí no es función de k, entonces puede salir fuera, dado que sería una constante igual a k. Este sumatorio es función de k y este espectro no es función de k, entonces también puede salir fuera. Entonces aquí yo reordeno esta ecuación para encontrar lo que es la respuesta en frecuencia. Este reordenamiento es simplemente colocar el espectro de la señal de salida, o y de a la j omega, dividido por el espectro de la señal de entrada. Y esto es igual una vez que reordene estos sumatorios que quedaron aquí. Aquí tengo el sumatorio desde k igual a 0 hasta m de b sub k e a la menos j k omega, dividido para el otro sumatorio, k igual sub 0 hasta n de los coeficientes a sub k e a la menos jk omega. Entonces, ustedes pueden observar que a través de este procedimiento, que aquí está de una manera general, para encontrar la respuesta en frecuencia, tengo que reordenar este sistema como esta función racional e a la menos j omega. Ahora, eso de aquí se va a simplificar mucho más con el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, en este ejercicio, que es el 5.18, existe un cierto sistema LTI, lineal invariante en el tiempo, que está caracterizado por la siguiente ecuación. Entonces, la ecuación que caracteriza el sistema es y de n menos a veces y de n menos 1 igual a x de n, siendo que este valor de a es fraccionario. Lo mismo que el caso anterior, que es un valor que está entre menos 1 y 1. Entonces aquí vamos a aplicar este procedimiento que hicimos para llegar a este resultado. Entonces ese procedimiento es calcular la transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación. Entonces, transformada de Fourier a este lado de la ecuación
y transformada de Fourier a este otro lado de la ecuación. Y aplicamos linealidad. El espectro de esta señal es y de e a la j omega menos, esta es una constante, sale. Entonces aquí tengo la señal que ha sido desplazada en el tiempo y el espectro de una señal que ha sido desplazada en el tiempo es el mismo espectro multiplicado por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento. Entonces aquí ese exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento que es 1, es e a la menos j omega por y e a la j omega igual, y la transformada a esta parte de aquí que es x e a la j omega. Aquí ya puedo hacer un procedimiento estrictamente algebraico, sacar factor común de este término de aquí. Aquí me quedaría 1 menos a e a la menos j omega dividido igual a x e a la j omega. Y aquí reordeno el espectro de y el espectro de x para que me quede la respuesta en frecuencia. Entonces, recordemos que la respuesta en frecuencia es el espectro de la señal de salida dividido para el espectro de la señal de entrada. Entonces, ese término de aquí vendría para acá a dividir y este término de aquí vendría también para acá a dividir y me quedaría 1 sobre 1 menos a e a la menos j omega. Si nosotros revisamos las tablas de las pares de transformadas que se dan en el libro, vamos a encontrarnos que esto de aquí es un resultado de un ejercicio previo, de tal forma que es muy sencillo encontrar la transformada inversa que me va a dar la respuesta del impulso, que es igual a la n por u de n, con esa restricción que a es fraccionaria. Entonces noten que con este tipo de herramienta lo que yo puedo hacer es tomar un sistema LTI que está caracterizado como una ecuación de diferencias, aplicar el análisis de Fourier, resolver esa ecuación de diferencias y determinar cuál es la respuesta al impulso. Es decir, que esa ecuación que describe la relación entre entrada y salida del sistema puede darme información a través de ese análisis de cuál es la respuesta al impulso de ese sistema en particular. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más elaborado. Es exactamente el mismo procedimiento, pero aparece un poco más de términos. Pero todo el procedimiento es algo estrictamente algebraico. Entonces, este es el ejemplo 5.19. Entonces, tengo un sistema LTI que es caracterizado por la siguiente ecuación de diferencia. Entonces, y de n menos 3/4 la salida atrasada una muestra más 1/8 la salida atrasada 2 muestras igual a 2x a la n. Pueden notar que esta es una ecuación de segundo grado, dado que el mayor atraso es 2. Entonces, esta ecuación de diferencias describe una relación entre entrada y salida de un sistema LTI. Y lo que quiero es determinar cuál es la respuesta al impulso, que es la función que lo caracteriza. Entonces, aquí aplicamos transformada de Fourier a ambos lados. Entonces, aquí las propiedades que van a estar involucradas son la linealidad. Y se sabe que la linealidad dice que si yo tengo la suma de varias señales a la entrada de la transformada, lo que voy a tener a la salida es la suma de las transformadas a cada una de esas entradas individuales. Y la otra propiedad que voy a aplicar aquí es la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Una señal que es desplazada en el tiempo mantiene su mismo espectro, pero con un cambio de fase, y esa fase es proporcional a ese desplazamiento. Entonces, si determinamos el espectro de esta ecuación, es el espectro de esta señal, que es y e a la j omega, menos, que es este menos de aquí, 3/4, que es el coeficiente constante que pasa directo. Noten que aquí tengo un desplazamiento de una unidad y aplico la propiedad de desplazamiento, que es el mismo espectro multiplicado por esta exponencial e a la menos j omega, más 1/8. Y aquí tengo un desplazamiento de 2, entonces sería e a la menos j 2 omega por y e a la j omega, igual, que es este igual de aquí, 2 veces el espectro de la señal X. Similar al caso anterior, aquí saco este factor común. Entonces tengo y e a la j omega y dentro me queda 1 menos 3/4 e a la menos j omega más 1/8
e a la menos j2 omega. Y esto es igual a 2 veces x e a la j omega. Una vez que tengo aquí esta ecuación, lo que hago es simplemente un reordenamiento para encontrar la respuesta en frecuencia de este sistema, que es el espectro de la señal de salida dividido para el espectro de la señal de entrada. Entonces ustedes pueden ver que este término de aquí va a pasar acá dividiendo y este término que está aquí en corchetes va a pasar acá igual dividiendo, es apenas un despegue. Entonces esto va a ser igual a 2 sobre 1 menos 3/4 e a la menos j omega más 1/8 e a la menos j2 omega. Y si ustedes recuerdan, yo puedo, bueno, si ustedes recuerdan ese curso que ustedes hicieron en el colegio de factor común, puedo factorizar este término de aquí, que es una ecuación cuadrática, buscando un término que sume y que dos términos que sean suma y producto, algo bastante sencillito, es igual 2 sobre 1 menos medio e a la menos j omega. Y acá tengo el otro factor 1 menos 1/4 e a la menos j omega. Entonces aquí ustedes pueden ver que este término por este término me va a dar este término el producto y la suma me va a dar estos menos 3/4. Entonces aquí lo que tengo es la respuesta en frecuencia del sistema. Y puedo avanzar un paso más y a través de la transformada inversa encontrar la respuesta al impulso. Y para encontrar la respuesta al impulso vamos a utilizar ese método de expansión en fracciones parciales que está al final del libro. Es un mismo método que utilizamos hace unos instantes. Entonces, esto en fracciones parciales voy a tener aquí un término utilizando la misma notación que está en el libro, es un término A11 dividido para este factor de aquí, que sería 1 menos medio e a la menos j omega, más un término A21, 1 menos 1/4 e a la menos j omega. En el ejemplo anterior, a este simplemente le llamamos nosotros A, y a este término de acá nosotros le llamamos simplemente B. Se puede utilizar estas mismas letras, pero aquí utilizo esta notación que es la que está en el apéndice del libro y en el mismo ejemplo, que es una manera, digamos, un poco más ordenada de escribir estos términos. Entonces, para determinar este término A11, es el mismo procedimiento que utilizamos hace unos instantes. Tomo el denominador, 1 menos 1 medio e a la menos j omega, la multiplico por esta función de transferencia y ese resultado lo evalúo en el valor donde este denominador se hace 0, que es cuando e a la j omega es igual a 2. Ustedes ven que cuando, perdón, e a la j omega, cuando este término de aquí vale 2, que va a tener 1 medio por 2 que queda 1, menos este 1 de aquí se hace 0. Recuerden que en el caso anterior nosotros utilizamos esa simplificación de que e a la j omega la igualábamos a v, que es una manera de ahorrarnos, digamos, algunas letras. En lugar de escribir 3 letras e a la j omega, simplemente escribo v. Pero conforme ustedes vayan practicando, yo puedo simplemente conservar esa notación sin ningún problema. Entonces, resolviendo esta ecuación aquí y haciendo la evaluación, esto es igual a 4. Y para el término A21 es el mismo procedimiento. Denominador, 1 menos 1/4 e a la menos j omega por esta respuesta en frecuencia. Y esto evaluado en el término en que ese denominador se hace 0, que ustedes pueden ver que es 4. Luego la evaluación y esto me va a quedar menos 2. Entonces, este término de aquí es 4 y este término de aquí es menos 2. Entonces, una vez que ya tengo resuelto esto, simplemente aplico lo que es la propiedad de linealidad para determinar esta transformada inversa, que me quedaría 4 medio a la n o de n menos 2 1/4 a la n u de n. Y aquí vamos a
utilizar la tabla que está en el libro para que ustedes vean más claramente cómo llegué a este resultado. Entonces voy a copiar y pegar la tabla aquí para que ustedes puedan ver cómo se las utiliza, que es algo bastante rápido para determinar estas transformadas inversas una vez que se ha realizado lo que es la expansión en fracciones parciales. Voy a buscar esa tabla. Ok, entonces estas tablas de aquí ustedes las van a encontrar en cualquier libro de señales y sistemas y de hecho aparecen también en las introducciones de los libros de comunicaciones digitales y analógicas. Entonces vale que ustedes la conserven. Aquí vamos a primero a fijarnos en la tabla de las propiedades, que son las dos propiedades que hemos utilizado en la resolución de estos ejercicios. La una propiedad es la linealidad. Ustedes noten que cuando tengo la suma de dos señales en el tiempo es igual a la suma de los espectros de cada una de esas señales. La otra propiedad que hemos utilizado es esa propiedad de desplazamiento en el tiempo, que es esta de aquí, que cuando la señal es desplazada en el tiempo, mantiene el mismo espectro, pero multiplicado por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento. Y acá está esta otra propiedad, que la convolución en el dominio del tiempo es igual al producto de sus transformadas. Entonces vamos acá a ver cuáles son los pares de transformadas que corresponden a este ejercicio que hemos realizado acá. Vamos a extender un poco de aquí. Entonces vamos a fijarnos en este resultado de aquí, que corresponde con el resultado de esta parte de aquí. Entonces, si extraemos solamente esta parte, tenemos aquí que es 4 dividido para 1 menos 1 medio e a la menos j omega, que lo puedo reordenar de esta manera. 4, que multiplica 1 sobre 1 menos 1 medio e a la menos j omega. Y que como resultado nos dio este término que está aquí resaltado. Entonces vamos a buscar en la tabla cuál es el par de este resultado que está aquí. 1 dividido para 1 menos una constante por e a la menos j omega. Entonces, si nos vamos aquí a esta tabla de transformadas y nos vamos a esta parte de aquí. Ustedes pueden observar que este resultado que está aquí, se corresponde justamente con lo que yo tengo acá. Y aquí tengo cuál es su par en el dominio del tiempo, entonces fácilmente puedo escribir. Noten que este valorcito que está aquí de A viene a ser la base de este exponente. Entonces este valor de A viene a ser la base de ese exponente que está aquí. Con esta restricción que está igual en el libro, que es justamente una de las características que tiene
la convergencia de una señal, o que debe tener una señal para que pueda tener transformadas de Fourier, que más adelante en la transformada de Laplace se puede extender, ya no es necesaria esta restricción de que ya sea fraccionario. Entonces, casi exclusivamente lo que ustedes van a utilizar posteriormente en las aplicaciones en los temas de comunicaciones del análisis de Fourier son estas tablas que están aquí de pares de transformadas y la tabla de las propiedades. Entonces, es muy sencillo determinar los resultados o las transformadas y las transformadas inversas si se utiliza bien este tipo de tabla. Cada libro tiene una notación un poquito diferente. Por ejemplo, aquí estamos con la frecuencia omega, que es la frecuencia angular. Otros libros ya en comunicación se utiliza la frecuencia en hercios, entonces va a cambiar por ahí. Va a aparecer y desaparecer un término de 2pi. Entonces ya no es tan necesario realizar todo el sumatorio para determinar cuál es la transformada de Fourier en una secuencia discreta, sino vamos directamente a utilizar estas tablas. Y sobre todo, lo que va a simplificar esos cálculos es este conjunto de propiedades que ustedes observan aquí. Tener la tabla y entender cómo aplicar las propiedades es lo que ustedes necesitan para poder dominar esta herramienta del análisis de Fourier, que la van a aplicar en el análisis de los sistemas de comunicación. Entonces, los ejercicios que ustedes hagan que sean básicamente aplicaciones de las propiedades. Bien, entonces como nos quedan 4 semanas